7:45 vamos a ver cómo está funcionando el Plan Fénix luego de 5 meses de haber sido declarada el estado de excepción y declarado el conflicto armado interno. Catherine Herrera, consultora en temas políticas de seguridad, está con nosotros. Catherine, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué se siente a estas alturas después de toda la ejecución y todo el tema de despliegue militar y la declaratoria de guerra interna? Buen día. Hola Milton, buenos días y a todos que sintonizan Teleamazonas. Estamos viendo que el Plan Fénix ha tenido unas bajas. En primer lugar, no ha logrado lo que en un inicio se había propuesto, que era justamente reducir los índices de inseguridad a través de muertes violentas, homicidios. Sin embargo, hemos visto tal vez una pseudo calma en los meses que ha sido declarado como conflicto armado interno, en donde la Policía Nacional, liderado también por las Fuerzas Armadas, ha actuado en diferentes cantones, haciendo que las tasas de homicidios, muertes violentas y otros indicadores de seguridad bajen. Sin embargo, 3 meses después que estos mismos indicadores se disparen, incluso teniendo altas cifras en cuanto a extorsión, vacunas, secuestros, etcétera. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Que durante la denominado conflicto armado interno, estas estructuras criminales también se ha dado un tiempo para salir de las zonas en donde ellos estaban generando esta economía ilícita, y una vez que se ha terminado este conflicto armado interno, nuevamente tienen que salir a recuperar territorio, nuevamente tienen que recuperar esa economía ilícita y por supuesto tiene que haber una disputa entre estas estructuras criminales para nuevamente operar en este mercado ilícito. A ver, pero ¿las condiciones han mejorado o no han mejorado? Porque lo que mucha gente y mucha estadística dice es que nuevamente hay un repunte de la delincuencia. Por ejemplo, veamos lo que ha pasado en Durán. En Durán se ha cuadruplicado las muertes violentas. En lugar de reducir, subió por 4, es decir, aumentó en un 300%. Hay que verlo de dos lados. En primer lugar, nosotros estaríamos haciendo una evaluación si es que ha funcionado el Plan Fénix, si es que desde un inicio las autoridades nos hubieran presentado cuáles son los objetivos y los indicadores para bajar esta inseguridad. Es decir, cuál es el porcentaje de disminución en violencia criminal, cuál es el porcentaje de disminución en muertes violentas, en otros tipos de delito, etcétera. Pero no tuvimos desde un inicio este panorama, por lo cual es complicado hacer esta evaluación de si ha funcionado o no, pero por otra parte podemos ver que en estos cantones considerados de alta peligrosidad, justamente delitos como extorsiones, secuestros, justamente por esta disputa, nuevamente apoderarse, recuperar el territorio, se ha incrementado la violencia, lo cual significa que la reducción de la inseguridad no va a estar presente, sobre todo en cantones que son estratégicos para los grupos de delincuencia organizada. Tú mencionabas Durán, pero también tenemos Yaguachi, también tenemos los cantones de Quevedo, esta Nueva Prosperina, etcétera. Y hay que tener otro factor en común, es que se ha realizado muchos operativos de intervención, pero nos hemos olvidado de la parte de intervención integral del resto de instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que Fuerzas Armadas y Policía Nacional han intervenido, es necesario que exista una intervención por parte del Estado para nuevamente recuperar la confianza, pero también para que el control sea manejado y controlado por la autoridad legítima, que es el gobierno o diferentes actores de Estado, y no por estas estructuras criminales. Y esta es una tasa que se va a ir incrementando porque hay otros lugares, otros sectores en donde las economías ilícitas deben nuevamente marcar su accionar, debido a que deben recuperar toda esta pérdida, por así mencionarlo, de estos 3 meses declarado como conflicto armado interno. Ya, ahora el tema del manejo de la data sí es bien importante porque se manejan cifras diferentes que confunden. Ya la ministra del Interior tuvo que rectificar en una cifra 29, 28%, luego se habla de una cifra de reducción de muertes violentas del 15%, es decir, cuando no hay una cifra clara, viene también la desconfianza. Lo elemental para hablar en temas de seguridad es tener una data, pero que venga de las fuentes formales, oficiales, es decir, Ministerio del Interior, Policía Nacional, del Gobierno en sí, Fiscalía General del Estado. Ahora tenemos data que nos entregan, por ejemplo, observatorios de
crimen organizado, observatorios de seguridad ciudadana, lo que nos entrega también investigaciones periodísticas o la misma academia, pero no podemos hablar de cómo está la situación en seguridad si es que desde el oficialismo no nos entregan una data, indica cuál es el escenario con el que ha recibido y cuál es la data con la que ahora está trabajando y cómo ha disminuido en temas de inseguridad. Y esto se puede medir a través de número de denuncias aplicadas en fiscalía, casos atendidos, número de organizaciones que han sido desarticuladas, de esas organizaciones cuántos integrantes pues están ya en un proceso judicial. Por otra parte, ver cuántos casos en crimen organizado ha sido desarticulado y obviamente aquí tener una data diferenciada, ¿no? No es lo mismo tener delincuencia común que te hace como delitos a la propiedad, delitos a la persona, robos, asalto, etcétera, que maneja temas de violencia, a lo que es crimen organizado, en donde se enfoca muchísimo en narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, trata de personas, dos mundos totalmente separados. También no hay vocerías, ¿no? No hay vocerías. Las autoridades no salen a dar esas cifras, a decir las cosas. Fíjese un dato, Primicias le entrevista al exministro de Defensa, Luis Lara, y dice, están hablando de que se han realizado hasta la fecha 200.000 operativos más o menos, según la versión oficial, y se han detenido a cerca de 20.000 personas. 300 procesados de 20.000, es decir, los 19.700 salieron de las cárceles, por dónde pasaron, qué pasó con ellos. Si se han hecho 200.000 operativos, quiere decir que se realizan 1.000 operativos diarios. En ellos participan un mínimo de 50 miembros de la fuerza pública. Dice que se requeriría la participación de todo el personal de la fuerza pública durante todo el día. Eso no es posible. No, se debe tener tres consideraciones. Primero, que Policía Nacional no únicamente ejerce un ámbito operativo, es decir, intervenciones en diferentes puntos, tiene el eje de prevención a través de su policía comunitaria, también tiene que realizar investigaciones a través del eje de investigación y también de investigación que toma tiempo y también tiene un eje de atención y protección. Entonces, pensar que todo el dispositivo, los servidores policiales están netamente haciendo operativos es muy alejado a la realidad. Y por otra parte, entender que Fuerzas Armadas también tienen dentro de sus competencias, por lo cual los operativos que se realicen de manera conjunta tienen que ser planificados, programados y sobre todo van a ser en puntos estratégicos y sobre todo que ya tienen una información previa. Por otra parte, sí, lamentablemente no tenemos esa data, no podemos dar este análisis de cómo ha reducido realmente los índices de inseguridad en el país, si está siendo efectivo o no el Plan Fénix, pero, por ejemplo, desde la academia, la sociedad civil organizada, organismos internacionales, hay otras formas también que se puede evidenciar eso, por ejemplo, el trabajo en territorio, a través de una encuesta de victimización y percepción de seguridad que se lo hace in situ, también a través de grupos focales y, sobre todo, conociendo las realidades dentro de las localidades. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a cantones en donde pensamos que no hay delitos fuertes o que no hay altas denuncias, pues evidenciamos que hay una gran ola de violencia, pero que lamentablemente la ciudadanía, por miedos a amenazas o incluso porque le queda lejos ciertas dependencias o no conoce los canales de denuncia, no logra presentar esa denuncia, incluso porque también hay una desconfianza por parte de la autoridad. Entonces, manejar una cifra exacta, real, es muy complicado, por lo que lamentablemente hoy el Estado ecuatoriano podemos decir que está manejando cifras negras en cuanto a delincuencia común y del crimen organizado. Lo que sí es real es que el Estado ecuatoriano ha mutado y ahora, por ejemplo, en temas de inseguridad ya no solo se basa en delincuencia común. ¿Qué quiero decir eso? Que los principales delitos ya no es robos, asaltos, robo a la propiedad, etcétera, sino son dirigidos a las economías ilícitas que manejan estos grupos de delincuencia organizada, pero también a estos nuevos delitos que financian la logística de estos GDO, específicamente vacunas y extorsiones. Ahora, otro tema, hablemos de las compras, de las necesidades que tenía la fuerza pública, sobre todo la Policía Nacional. Todo lo que se ha entregado, porque no hay, a lo mejor yo me estoy equivocando, pero el tema es que no se comunica. Todo lo que se ha entregado, pistolas, chalecos, los vehículos, todo, fueron comprados por el gobierno anterior. Entonces lo que se está haciendo es entregar en las compras programadas. No sabemos si el gobierno actual ha comprado un patrullero, una pistola, un chaleco, un casco. No sabemos, no estoy diciendo que no han comprado, lo que estoy diciendo es que no sabemos porque no se ha comunicado.
Sí, bueno, hay también dentro de la comunicación estratégica, hay que ser muy, vale la redundancia, muy estratégico con el tema de comunicar en temas de seguridad, porque si hay muchos recursos que han sido entregados para la Policía Nacional, que no únicamente ha sido desde inversión del gobierno central, sino también gracias a la cooperación internacional de distintos organismos internacionales y de países que quieren contribuir para combatir el delito dentro del Estado ecuatoriano, es importante tener una base, una matriz de cuáles son las acciones que están haciendo o emprendiendo, pero también entender que, por ejemplo, garantizar una cooperación toma tiempo hasta que el país pueda desenvolver esa cooperación no reembolsable, que pueda definir, que pueda llegar acá al país, pero es importante entender cuáles son los recursos que ha hecho anteriores gestiones y cuáles son los recursos que ha gestionado el actual gobierno y con qué es lo que se espera pues contar para combatir la delincuencia y la seguridad. ¿Por qué menciono esto? Porque es relevante sobre todo tener un análisis, un diagnóstico de cuáles son las unidades policiales que necesitan más recursos. Por ejemplo, hay unidades en donde realizan trabajos de investigación que necesitan casas de seguridad en otros puntos, que necesitan estar presentes en otros puntos del Ecuador, que va a ser más positivo que implementar o reforzar más a unidades que tal vez ya cuentan con todos los recursos o cuentan incluso para operar con todos los recursos por parte de un organismo o un agente internacional. Entonces, conocer este diagnóstico va a permitir cuál va a ser la correcta distribución y a dónde tiene que apuntar el Estado ecuatoriano a través de esta cooperación o el financiamiento. Recordemos que ya tenemos una elevación del 3%, el 15% del IVA, que indicaron que eran justamente para temas de seguridad, incluso ser transparentes indicando cuál es el financiamiento, hacia dónde va a ir, si es para un tema de equipo logístico, si es para un tema de apuntar a las zonas en donde son consideradas peligrosas, es para el eje preventivo o es para el eje post-intervención por parte de la fuerza pública, justamente para mantener el control en estos territorios. Gracias, Catherine, por habernos acompañado. Catherine Herrera, consultora en temas de política de seguridad. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a terminar, son las 7:57. Liz, amigos, tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes en este espacio. Pero ya siguen las noticias. Así es, ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.